Partición de bienes, alumno Jaime Espaudo Suazo. ¿Qué es la partición de bienes? La partición de bienes es un conjunto de operaciones que tiene por objeto poner fin a la comunidad que recae sobre la universalidad jurídica de la herencia, reemplazando el derecho cuotativo que cada heredero tiene en el total por bienes determinados que se adjudican a este. Está reglamentado en el libro tercero, título 10, entre los artículos 1317 y 1553 del Código Civil y en los artículos 645 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, que regula lo concerniente al juicio de partición. Objetivo de la partición. Los artículos 1317 y siguientes del Código Civil son de aplicación general, o sea que no están limitados a la partición hereditaria, y su objetivo es poner fin al estado de indivisión o de una comunidad cualquiera que ésta sea. ¿Cuándo existe indivisión? Esta existe cuando tienen derecho de cuota sobre una misma cosa dos o más personas. Estos derechos tienen que ser de una misma naturaleza. Por ejemplo, dos propietarios o dos usufructuarios, pero no un propietario y un usufructuario. ¿Cuándo no podrá pedirse la partición? Esta no podrá pedirse cuando exista un pacto de indivisión celebrado de común acuerdo por los comuneros. A esa situación se refiere la parte final del inciso primero y segundo del artículo 1317, que señala: la partición del objeto asignado podrá siempre pedirse con tal que los coasignatarios no hayan estipulado lo contrario. No puede estipularse pro-indivisión por más de 5 años, pero cumplido este término podrá renovarse el pacto. Y además, otra situación en que no podrá pedirse la partición es cuando estamos ante comunidades legales y forzosas. Esta situación la señala el artículo 1317 en su inciso tercero y señala que las disposiciones no se extienden a los lagos de dominio privado, ni a los derechos de servidumbre, ni a las cosas que la ley manda mantener indivisas, como la propiedad fiduciaria. ¿Por quién puede ser hecha la partición? La ley contempla 3 alternativas. La primera es la realizada por el propio causante. La segunda es la realizada por los herederos de común acuerdo. Y la tercera opción es la realizada por el juez partidor. Partición efectuada por el propio causante. El artículo 1318 del Código Civil permite al propio causante hacer la partición por acto entre vivos o por testamento, siempre que no sea contraria a derecho ajeno, vale decir, siempre y cuando no infrinja las limitaciones que le impone la ley, especialmente en cuanto a respetar las asignaciones forzosas. En su inciso segundo, el artículo 1318 enfatiza que se entenderá que la partición es contraria a derecho ajeno si no se respeta el derecho que confiere al cónyuge sobreviviente el artículo 1337, regla 10. ¿A quién obliga la partición hecha por el causante? En esta situación se debe distinguir. Obliga a cada heredero individualmente considerado y siempre y cuando no lesione su asignación forzosa. En este caso, no obliga a todos los herederos que de consuno acuerdan efectuar la partición, dejando de lado aquella hecha por el causante. Observación: no es frecuente la partición hecha por el causante, y cuando la hace necesita usualmente ser complementada, pues ocurre que con posterioridad a la partición, el causante adquiere otros bienes no considerados en su partición o enajena a otros que ya había incluido. En verdad, para que no se presentara la necesidad de complementarla, el causante debiera fallecer inmediatamente después de hacer la partición. Partición hecha por los herederos de común acuerdo. Es la forma más común de efectuar la partición, ya que es más sencilla, rápida y económica. El artículo 1325 señala que los indivisarios
pueden efectuar la partición de común acuerdo, no obstante existir entre ellos incapaces y siempre y cuando concurran los siguientes requisitos. Requisito número 1, que no hayan cuestiones previas que resolver. Para cumplir con este requisito no deben existir problemas pendientes en cuanto a quiénes son los interesados, en cuanto a cuáles son los bienes sobre los que recae la partición y en cuanto a cuáles son los derechos que corresponden a cada comunero. En caso que se presente cualquiera de estas cuestiones y no hubiera acuerdo entre los interesados, deberá resolverse judicialmente. Requisito número 2, que los interesados estén de común acuerdo en la forma de efectuar la partición. Requisito número 3, que la tasación se haga por peritos por regla general, a menos que por unanimidad de los comuneros y que debiendo estos ser capaces, hubieran acordado otra cosa. Requisito número 4, que la partición sea autorizada por la justicia en ciertos casos. Y requisito número 5, que la partición, una vez terminada, sea aprobada por la justicia ordinaria. Esta aprobación judicial es necesaria sea que la partición fuera hecha por el testador, por los herederos o por el partidor en los casos del artículo 1342. Y estos son que cuando en la partición de la masa de bienes o de una porción de la masa tenga interés personas ausentes que no hayan nombrado apoderados, o cuando en la partición de la masa de bienes o de una porción de la masa tenga interés persona bajo tutela o curaduría. Partición hecha por el juez partidor. Si los interesados no estuvieran de acuerdo en cómo hacer la partición, esta debe ser hecha por el juez partidor, en cuyo caso se regirá por los artículos 1325, inciso quinto del Código Civil y 646 del Código de Procedimiento Civil. Ahora, ¿quiénes pueden designar juez partidor? Esta designación puede ser realizada de 3 formas. Esta facultad puede recaer en el causante, por acto entre vivos o por testamento. También puede ser designado por unanimidad de los coasignatarios. Estos incluso pueden dejar sin efecto la designación hecha por el causante. La designación ha de ser unánime y en caso contrario será inoponible al coasignatario preterido. También puede ser realizada por el juez del último domicilio del causante. Para ello se procederá de la misma forma establecida para el nombramiento de peritos. Eso quiere decir que se recurre ante el juez competente para que cita un comparendo para la designación del juez partidor, se nota interesados y en la audiencia, si hay acuerdo, las partes designan al partidor. De lo contrario, lo designará el juez. Requisitos del partidor nombrado por cualquiera de las personas citadas. Requisitos generales. De conformidad a lo dispuesto en el artículo 1323, el partidor debe ser abogado habilitado para el ejercicio de la profesión y debe tener la libre administración de sus bienes, es decir, debe ser persona capaz. Los abogados que no pueden desempeñarse como partidores. Está regulado en el Código Orgánico de Tribunales y establece que, por su parte, la prohibición para ser partidores a diversos funcionarios del orden judicial como consecuencia de la prohibición de ejercer abogacía. Tales son los jueces, ministros y fiscales de los tribunales superiores de justicia. Excepcionalmente, los jueces de familia podrán actuar como partidores, liquidando la sociedad conyugal o el régimen de participación en los gananciales, si así lo solicitaren los cónyuges o ex presuntos cónyuges en el marco de un juicio de separación judicial, divorcio o nulidad de matrimonio. Tampoco pueden desempeñarse como partidores los notarios. Tampoco pueden desempeñarse como partidores los funcionarios auxiliares de la Administración de Justicia. Carácter del partidor. Referente a esto, se debe distinguir si el partidor es nombrado por los coasignatarios o si el
partidor es nombrado por el causante o por el juez. En el primer caso, o sea, el partidor nombrado por los coasignatarios, por regla general el partidor es un árbitro de derecho. Con todo, los interesados mayores de edad y libres administradores de sus bienes podrán darle el carácter de árbitro a arbitrador. El partidor también podrá ser un árbitro mixto, vale decir, arbitrador en cuanto al procedimiento y de derecho en cuanto al fallo, aunque alguno de los interesados sea incapaz, siempre y cuando sea autorizado por la justicia y dicha autorización se dé por motivos de manifiesta conveniencia. Ahora, en el segundo caso, el partidor nombrado por el causante o por el juez, en estos casos el partidor siempre será un árbitro de derecho. En lo relativo a la aceptación del cargo y el plazo para su desempeño, el partidor debe aceptar expresamente el cargo. Como es obvio, el partidor no está obligado a aceptar el cargo, pero su negativa, en caso de haber sido nombrado por el causante en su testamento, originará las mismas consecuencias jurídicas que afronta el albacea en igual caso, o sea, será indigno de suceder a menos que pruebe inconveniente grave. Referente al plazo para desempeñar el cargo, el partidor tiene un plazo de 2 años contados desde la aceptación del cargo para desempeñar su cometido. Dicho plazo no puede ser ampliado por el testador. En el caso de los coasignatarios, pueden ampliar o restringir el plazo legal, aún en contra de la voluntad del testador. El partidor no podrá modificar entonces el plazo sin el consentimiento unánime de las partes. Una vez que expira el plazo de 2 años, el partidor no podrá dictar sentencia a menos que las partes prorroguen su cometido. De no ser así, la sentencia adolecerá de nulidad procesal y será atacable por casación en la por falta de competencia. Recapitulando, el partidor tiene un plazo de 2 años contados desde la aceptación del cargo y expirado el plazo de 2 años, el partidor no podrá dictar sentencia a menos que las partes prorroguen su cometido. Como se dijo, de no ser así, la sentencia adolecería de nulidad procesal y será atacable por casación en la forma por falta de competencia. Respecto a la responsabilidad del partidor, el artículo 1329 establece que la responsabilidad se extenderá hasta la culpa leve. Además, el juez partidor es responsable de la prevaricación, esto es, dictar a sabiendas o por ignorancia inexcusable resolución de manifiesta injusticia. Respecto a las consecuencias jurídicas de la prevaricación en la que pudiera incurrir el partidor deberá indemnizar los perjuicios. Además, quedará sujeto a las penas que correspondan al delito y será indigno de suceder al causante conforme al artículo 1300. Operaciones previas a la partición. Dentro de estas operaciones encontramos a la facción de inventario, la tasación de los bienes, la liquidación y la distribución de los bienes. Referente a la facción de inventario, normalmente el inventario se efectuará al inicio de la tramitación de la posesión efectiva y por lo tanto precederá a la partición, que se efectuará recién concluida dicha posesión efectiva. Si por alguna circunstancia no se hubiera hecho inventario de los bienes del causante, el partidor será competente para todas las cuestiones relativas a la formación e impugnación de los inventarios. Respecto a la tasación de los bienes, la tasación se hará por peritos. El Código de Procedimiento Civil señala, sin embargo, los casos en los cuales es posible prescindir de la tasación de peritos, aunque haya incapaces entre los interesados. La liquidación es aquella que consiste en establecer el valor en dinero del derecho de cada uno de los partícipes. Las operaciones que comprende
Deberá precisar el partidor cuáles son los bienes que se trata de partir, separando los bienes de terceros de aquellos del causante. Debe, a partir del acervo bruto, determinar el acervo líquido. Deberá determinar cuál es el pasivo de la sucesión, cuáles son las bajas generales de la herencia, para determinar el acervo líquido. Si fuera el caso, dispondrá el partidor que se formen el primero o segundo acervo imaginario según corresponda. Referente a la distribución, que es aquella repartición entre los comuneros de bienes que satisfagan sus derechos. Para efectuar dicha repartición, el partidor se atendrá primero al acuerdo unánime de las partes y a falta de dicho acuerdo, el partidor se sujetará a las normas supletorias que establece la ley. Laudo o sentencia final. El artículo 663 del Código de Procedimiento Civil establece que los resultados de la partición se consignarán en un laudo o sentencia final que resuelva o establezca todos los puntos de hecho y de derecho que deben servir de base para la distribución de los bienes comunes y en una ordenata o liquidación en que se hagan los cálculos numéricos necesarios para dicha distribución. El laudo o sentencia del juicio particional debe contener 1. Una referencia al nombramiento del partidor, aceptación del cargo y juramento. 2. Expresará el objeto de la partición e individualizará a las partes. 3. Mencionará los trámites previos indispensables, como la tasación, inventario, la posesión efectiva. Número 4. Ordenará formar el cuerpo común de bienes y señalará cuáles lo integran. Número 5. Señalará las bajas generales. Número 6. Fijará la cuota que corresponda a cada interesado, de acuerdo a la ley y al testamento, y mandará que se les forme su respectiva hijuela. Número 7. Ordenará formar el cuerpo de frutos, de haberlos, y señalará las bajas. Y número 8. Ordenará formar la hijuela de deudas e indicará la forma de pagarla y los bienes que se destinarán a tal objeto. A su turno, la ordenata es un cálculo numérico de las decisiones del laudo. Las partidas o cálculos más importantes del laudo son: 1. El cuerpo de bienes con indicación de su valor. Número 2. Las bajas generales según el laudo. Número 3. El cuerpo de frutos y sus bajas. Número 4. El acervo líquido partible. Y número 5. Cómo se divide la herencia entre los partícipes. Efectos de la partición. Estos efectos comienzan una vez adjudicado el dominio exclusivo de ciertos bienes a una persona que era dueño pro indiviso. En este sentido, nuestro Código Civil confiere un carácter declarativo a la adjudicación. Ello implica que por una ficción legal se supone que el adjudicatario adquirió el dominio no en el momento en el que se le hizo la adjudicación, sino que desde el momento mismo en que se adquirió la cosa en comunidad.